paga No ganancia. paga eso, Mira. Bueno. sobre todo eso. Mira. Y te tienen para rajarte, te tienen que hacer Imagínate. vuelta. Y bueno. Pablo Yetlin es senador nacional, no lo vamos a comprometer hablando de estos temas, por supuesto, pobre hombre, pero si es, seguís en la Comisión de Salud, vas a estar en el Senado de Comisión de Salud, porque en el diputado te habías especializado en estos temas. Cuando nadie nos daba pelota, te llamábamos a vos. Así que... Vamos a ver, en marzo se van a definir las comisiones recién. Vamos a ver ahora en extraordinaria, hay varios temas de salud, o sea que está la nueva ley de VIH, la ley de resistencia antimicrobiana, la ley de enfermería, que van a ir a diputados en realidad, ¿no? Que habían perdido dictamen, habían perdido, digamos, por el paso del tiempo, porque el 10 cae en todos los dictámenes, tenían dictamen, hay que volver a sacarle dictamen y ir a Cámara de Diputados y pasar a senadores. Así que, bueno, en marzo veremos, seguramente voy a participar en la comisión, veremos en qué lugar. ¿Hay algo del COVID que queda para discutirse en diputados o en senadores, en el Congreso en general? ¿O ya el capítulo COVID ya no pasa por el Congreso? Bueno, obviamente que el presupuesto tenía una parte importante de los recursos para seguir comprando las vacunas. Vos sabés que los medicamentos, las vacunas, los insumos... Tenía. No, ahora no hay presupuesto. Ahora no hay presupuesto. Pero, ¿Era digamos, mucha plata eso, lo proyectado para gastar? Y sí, era mucha plata. En proporción, claro. digo, Sí, sí. a ver, plata siempre es plata porque las cifras son astronómicas, digo, en proporción del presupuesto. Había aumentado bastante con respecto... Bueno, lo que pasa es que hoy el esquema de vacunación argentino, que es un esquema muy completo de vacunas, cuando vos le sumás la vacuna COVID, casi que lo duplicás. La vacuna COVID... O sea, los representa gastos casi de vacunas se para duplican. de todas las vacunas se duplican con las vacunas COVID. Exactamente. Aproximadamente ese era el cálculo. Pero bueno, eso está, los otros temas, la enfermería, todo tienen que ver. En realidad el ¿Y sistema de salud... estaba previsto una tercera o estaba previsto una cuarta dosis? Porque digo, puede ser que hubiera que aplicar... No decía el presupuesto eso, pero es probable, es muy probable que si la cosa sigue como viene, veremos qué pasa, si Omicron es la última variable, si aparece alguna nueva, si no hay escapes. Es Y muy ahora, difícil, ¿cómo? por eso viste que el Está bien, ministerio pero no pone en calendario todavía. Ahora, la pandemia, sin presupuesto, ¿cómo se maneja? No, bueno, vos sabés que no hay presupuesto, pero se usa el presupuesto del año pasado y el jefe de gabinete tiene la posibilidad de redistribuir recursos y bueno, el Estado sigue trabajando, no es que ha dejado de trabajar porque no hay presupuesto. Lo que hemos perdido es la posibilidad, todos los argentinos, de saber en qué se va a gastar cada cosa, como el presupuesto lo establecía. Hoy todos los presupuestos, obviamente, el año pasado son insuficientes por el tema inflacionario y vos tenés que permanentemente generar reasignaciones de partidas, ¿no? Es un problema. Es una vergüenza que no hayamos tenido presupuesto, es una vergüenza. Lo dice un diputado que los 4 años le dio presupuesto, le votó el presupuesto a Mauricio Macri, desde el peronismo. Sí, no, y además con una pandemia no terminada, aunque sea para eso ameritaba... Sí, no, pero aparte era un tema político, evidentemente. No solamente no se votó el presupuesto en diputados, no quisieron que vuelva a la comisión a ser reconsiderado aspectos que querían recharlarlo, ¿no? No le dieron ni esa oportunidad porque se enojaron por el discurso de Máximo Kirchner o no sé por qué. Bueno, también se enojaron en Senado cuando en la última sesión del año no fueron porque según ellos la sesión empezó tarde. Una cosa... Ahora, en este contexto y con este nivel de enfrentamiento, ¿vos ves que puede haber un acuerdo para aceptar el acuerdo con el FMI? Tiene que haber, Roberto, porque... ¿Por qué tiene que haber? Porque... Tiene que haber, es una expresión de deseo. Es una expresión de deseo, exactamente. Pero me parece que hay una parte de la oposición que entiende la gravedad de la situación que está viviendo la Argentina y creo que sea lo suficiente como para poder conseguir los acuerdos. La ley es clara en la Argentina. Hoy no puede haber un acuerdo con el Fondo Monetario que no tenga el aval del Congreso. Esa situación de un crédito al Fondo Monetario que sacó Mauricio Macri sin el aval del Congreso, hoy claramente ha sido explícitamente, si bien nosotros creemos que ya la ley de administración financiera establecía que debía pasar por el Congreso, se encontraron los vericuetos para que eso no pase por el Congreso cuando se tomó la deuda. Hoy, explícitamente, la Argentina cambió esa norma, se votó esa ley, y hoy cualquier acuerdo con el fondo, que en definitiva es un nuevo préstamo, porque el acuerdo con el fondo va a terminar siendo un nuevo préstamo, ejecutado en el tiempo, requiere el apoyo del Congreso. Y me imagino que la oposición va a estar a la altura de las circunstancias. Por lo menos parte de la oposición, lo suficiente como para poder tener mayorías transitorias y sacar esas normas. ¿La penuria de dólares está afectando la importación de insumos médicos? Y seguro. A ver, si bien son insumos prioritarios, vos sabés que en realidad nosotros, el país, cuando uno habla, porque se habla de la posibilidad del default, no pagar y cómo hacemos para vivir con lo nuestro, digamos, es realmente muy complicado
para casi toda la industria argentina, pero el tema sanitario es crucial. Gran parte de los insumos, te diría todas las vacunas, salvo las que ustedes saben que estos años se hicieron acá, que gran parte se hacen acá con insumos que vienen de allá. Es que la mayoría de las vacunas tienen el principio activo que viene justamente de Todas, afuera. prácticamente todas. ¿Tenés Todas. una idea de cuánto se gasta en vacunas? O sea, cuánto... Mira, hoy O sea, yo no me animaría a en plata, en decirlo dólares. porque claro, porque han Por lo que cambiado. fue el año pasado, qué sé yo. No me animaría a decirte, la verdad que no, porque tengo la idea de que por ahí me equivoco, pero son decenas de millones de dólares, digamos, seguro, digamos. Pues son todas importadas. Son todas importadas. Son o la vacuna importada completa, la jeringuita Digo, ya el viene principio importada, activo. o el principio activo viene y se finaliza en Argentina. embotella, digamos, de alguna manera acá. Se Doctor, formula, se dice. Le hago una pregunta y con esto por ahí lo pongo en un brete, pero me gustaría tener su opinión. Se está discutiendo mucho con el tema de la vacunación obligatoria, sí o no. La provincia dice que sí, el Ministerio de Salud de la Nación dice que no. La opinión como... A ver, sabemos que usted tiene una expertise muy grande en este tema de salud pública. ¿Qué cree con esto? En la Argentina, a diferencia de lo que pasa en casi todos los países de Europa, por ejemplo, y Estados Unidos, las vacunas son obligatorias. Todas las vacunas de calendario son obligatorias. Eso nos pone a nosotros en ¿Y una eso? situación un poquito distinta en la Perdón, discusión. ¿qué significa que sean obligatorias? Porque la mayoría de la gente dice obligatorias, van a venir y me van a pinchar. ¿Puede Bueno, la explicar ley, qué es la ley obligatoria? de vacunas establece que el Estado puede, en situaciones específicas, llegar hasta la vacunación, digamos, obligatoria en el sentido de obligar a alguien a vacunarse. Ah, La sí, ley no sabía establece eso. esa posibilidad. Sobre Sí. todo los menores de edad. Sí, sí, o por ejemplo el hecho de que no te dejen entrar a la escuela o no te dejen ir a la universidad. O no Bueno, te por dejen... algo en la UH se pide el calendario de vacunación. Claro, exactamente. Ahora, este tema de todas las vacunas obligatorias son las vacunas de calendario, dice la ley. Como la vacuna COVID es una vacuna que no está en el calendario aún. ¿Por qué no está en el calendario? Porque todo el tiempo se modifica. Son 2 dosis, son 3 dosis, son 4 Y además porque dosis. uno piensa el calendario de vacunación para los pibes hasta los 15 años. No, porque el calendario de Ahora vacunación van a no tener un incluye... carnet de vacunación los adultos. No, pero claro, es que están las vacunas de la embarazada, las vacunas de los adultos mayores, la vacuna antigripal, todas son obligatorias en Argentina, todas, salvo esta. Cuando esta ingrese a calendario será obligatoria. Ahora, la discusión en realidad tiene que ver con cómo hacemos para que ese 20, 15%, 20% de argentinos que no se han vacunado se vacunen. El pase sanitario claramente demostró utilidad, porque más allá de quién controla en el colectivo, hay 1 millón de argentinos que iniciaron su esquema de vacunación a partir del pase sanitario. Casi 2 millones completaron su esquema de vacunación. Sí, a que no partir de- sabemos si fue sirve- por el pase sanitario o No. por la tercera ola. Que, ¿viste? También puede ser. El cagazo suele ser un gran consejero. Claro, pero en dentro de esto. todo esta ola fue la que menos susto me parece generó. De todas maneras, me parece que la obligatoriedad teórica, después hay que controlarla, ¿no? Ahora, cuando hay algunos diputados o Nicolás Crepla plantean discutir esto en la Cámara, me parece que se refieren no a la necesidad, hace falta o no, porque en realidad no hace falta. Porque, insisto, por una resolución la ministra Bisotti puede ponerla en calendario y la hace obligatoria. Ahora, la discusión es una discusión de fondo, de llevar el tema a la Cámara, de que toda la política argentina explique, diga claramente que estamos a favor de que todo el mundo se vacune. Y eso es un tema más político que técnico, porque en lo técnico las vacunas en Argentina con solo estar en calendario son obligatorias, digamos, a eso me refiero. Pero la discusión pasa por ahí. No Sí, que creo- va a ser una discusión de nunca acabar. Digo, no sé si Claro, conviene por eso. discutirlo. De todas maneras, la Argentina tiene hoy, en población general, realmente más del 80% con una dosis, más del 70% con 2 dosis, 19% con refuerzo. Sí, Avanzamos muy fuertemente. Fundamentalmente el gran problema es que están viendo es la vacunación, sobre todo los menores, en la franja etaria que va de los 3 a los 11 años, donde es la menor cantidad por grupo etario de la población Está vacunada. bien, pero bueno, por eso es que Tenemos lanzaron el 46. plan ayer, digamos. Claro, Decir, bueno. de Para las cuando- escuelas, exacto. diciendo, claro, si bien dijeron claramente que no va a ser obligatorio para la escuela, porque nadie pretende que ningún chico se quede afuera del aula en este año después de los 2 años que hemos vivido, pero sí claramente establecer que es inclusive para la normal funcionamiento de esa clase, que todos los chicos estén vacunados. Con esta vacuna y con todas las vacunas de calendario, porque cualquier brote genera un problema en el aula cuando los chicos Sí, no de se hecho hay vacunan. que estimular justamente la vacunación y que se complete el calendario de vacunación como se venía haciendo previo a la pandemia, porque hay mucha Cayó deserción. mucho. Hay mucha deserción. Cayó la lo que es- vacunación común. Claro, Claro. cayó porque los padres no iban a los vacunatorios, porque tenían problemas en el traslado, porque
porque el sistema estuvo abocado claramente a atender el COVID, a hisopar, a vacunar, etcétera. Entonces cayó. Entonces, hoy es otra cosa que hay que recuperar. Sí, y hay vacunas nuevas interesantes, porque la del HPV, la del... Exactamente. Bueno, el HPV neumococo, tenemos una cobertura son- relativamente baja y es una vacuna muy importante, porque hoy en la Argentina mueren 4.000 mujeres por año por cáncer de cuello de útero que serían evitables si todo el mundo se vacunara contra HPV. Y hoy esa cobertura no supera el 50-60% de los chicos de 11 años, que son los que se Que es el tienen que momento que se vacunar. tienen que vacunar. Eso quería preguntar, porque hace prácticamente 2 años que de lo único que hablamos casi en materia de salud es sobre la pandemia, es sobre el COVID. ¿Qué ese tsunami que significa el COVID, qué tapó de estos otros temas sanitarios por los cuales también muere gente? Sí, sí, por ¿Qué, supuesto. bueno. qué cosas tapó graves? Mira, fue clarísimo durante, por ejemplo, hubo cosas que mejoraron increíblemente, como por ejemplo todos los cuadros infecciosos virales estacionales del invierno, las bronquiolitis, todo disminuyó. Sí, no hubo bronquiolitis. Claro, hubo muy poco. ¿Por qué? Porque el barbijo, el lavado de manos, el distanciamiento sirvieron. Durante la cuarentena más dura, los accidentes de tránsito. Parecía mentira en las terapias intensivas, que nosotros normalmente tenemos el 70% de personas en terapia intensiva en las terapias de agudos son accidentes de tránsito, en general gente que anda en moto, sin casco. Eso había reducido de una manera increíble. Pero bueno, eso duró lo que duró el aislamiento. O sea que ahí tenemos deudas con ese tema. Por supuesto que las enfermedades crónicas se han controlado peor, la diabetes, la hipertensión, la enfermedad coronaria. Son todos cuadros que hay que volver y todo lo que va a dejar en recuperar. materia de alimentación y trastornos alimentarios. Y salud mental. Y adicciones. Salud mental. Salud mental. Y todos los temas que se hayan atrasado. Por supuesto, el sistema de salud, pero también ha puesto al sistema de salud en una posición en donde todo el mundo habla de salud. Hoy todo el mundo sabe lo que es el ANMAT y lo reconocemos. Hay una discusión más profunda del tema del precio de medicamentos en la Argentina, que es un tema que debemos tomar en la Argentina con mucha más seriedad. Está bien, pero ahí te digo digo, debemos, pero lo que pasó durante la pandemia es tremendo, porque Tremendo. los medicamentos se dispararon al demonio. Exactamente. Y no Hay te digo ya medicamentos- los medicamentos de las terapias intensivas, los analgésicos. Todo, Parece todo. decir que es tecnología de punta y los Paracetamol. analgésicos que se fabrican acá se fueron al demonio. Todo eso requiere una mirada que está puesta hoy en la escena, que está puesta en el debate y que me parece que es un buen momento para aprovechar de hacer aquellas normas que a la Argentina le faltan para esto. Y eso es una de las tareas que vamos a llevar adelante en el Senado. ¿Y usted cree que están asegurados los elementos? Porque estamos viendo que las terapias intensivas se están empezando a aumentar. Sabemos que los insumos se están empezando a escasear, primero por el valor propio que tienen de los insumos de la terapia intensiva, anestésicos, analgésicos, miorelajantes. ¿Están asegurados para cubrir una nueva escalada de la ocupación de terapia intensiva como la estamos teniendo? Yo creo que la escalada de terapia intensiva, digamos, las terapias intensivas en la Argentina siempre están prácticamente llenas, ¿no? Cuando no estaba el COVID, también estaban prácticamente llenas. Han aumentado mucho la capacidad de cama. La Argentina casi duplicó su capacidad de cama de terapia intensiva por COVID y eso permitió que el sistema de salud argentino tolerara la enorme cantidad de casos sin gente que quedara fuera de las terapias. Definitivamente yo creo que el sistema de salud argentino es muy robusto y que hay una decisión política clara de priorizar a la salud. Así que en ese sentido no creo que la gente debería estar preocupada de que no vamos a tener medicamentos en la terapia o que vaya a faltar. Sí me parece que definitivamente es un área que cada vez consume más, cada vez es más cara y que requiere una mirada especial en un sistema de salud como el nuestro, en donde la salud es un derecho, donde la Constitución dice que la salud es un derecho, donde el medicamento es un bien social y donde más allá de que uno tenga o no cobertura, el garante final de la salud de todos los argentinos sigue siendo el Estado. Y me parece que en ese sentido el sistema de salud argentino sí requiere una una reforma de reeficientizarse, digamos. Y el reconocimiento por parte del Estado al personal sanitario, porque justamente eso ha quedado Sin muy duda, desfasado. sin duda. Hay una deuda muy importante por parte del Estado, y usted bien lo sabe, al reconocimiento en personal de salud, que tanto luchó durante estos años. De hecho, a ver, la mayoría Está de bien, los pero eso médicos es el que han Estado. tenido... Pero yo te digo, ojo, eso es el Estado nacional, porque digo, cada provincia tiene su realidad. El Estado nacional, como Estado, no tiene casi empleados públicos Casi no de tiene. salud. Digo, La mayoría ahí es el son de problema. las Si, bueno, en Ciudad de Buenos Aires las enfermeras no tienen reconocimiento, en provincia de Buenos Aires es otra cosa. Es como lo de los maestros. Está federalizado
el sistema. Entonces, cada provincia tiene su propio mundo, ¿no? Sí, pero sí es cierto que el sistema de salud argentino, el personal del sistema de salud argentino requiere, y esto también lo ha puesto en la escena, un reconocimiento particular. A ver, te doy un ejemplo. Por ejemplo, el sistema, los docentes en la Argentina se jubilan con el 82%. El personal de salud no. No. Que es mucho más chiquitito. El personal de salud es mínimo al lado de lo que son Claro. la actividad docente. Sí, Sería un lindo muchas veces de las reconocimiento, cajas por provinciales de ejemplo. aportes Bueno, por supuesto que es un tema complejo en este país que no ha pagado, que tiene que pagar el fondo, pero son estos ¿No habría que desafíos volver a son muy reimpulsar la interesantes. ley de genéricos? La ley de genéricos Que cayó, casi sigue vigente, pero... Bueno, hay dos cosas. El Ministerio de Salud está haciendo algunas cosas importantes en ese sentido. Ha salido con una cierta publicidad, digamos, en los medios, diciéndole a la gente que tiene derecho a cambiar el medicamento prescripto en la farmacia, y también ha salido a las farmacias. Está bien, pero ahí hay un punto donde uno dice, ¿sabes qué? Digo, de buenas intenciones te ha empedrado el camino del infierno. Con cubrirse y decir que hay que recomendar, está bien. Pero hay experiencias más interesantes. Santa Fe, por ejemplo, tiene un laboratorio propio y fabrica medicamentos para Sí. su propio sistema de salud. Sí, sí, ¿Por qué pero- no puede haber laboratorios propios que fabriquen? Ay. Así como hay el Estado tiene bancos propios, las provincias tienen bancos propios. ¿Por qué no pueden tener laboratorios propios para los medicamentos fundamentales Sí. que se disparan con los precios? Sí, en realidad el tema es muy complejo. En realidad la Argentina tiene una fuerte industria farmacéutica propia. La Argentina tiene su propia industria farmacéutica de altísima calidad. Cartelizada. Sí, pero de altísima calidad, que es un tema Cartelizada. muy complicado en el sentido de que nosotros tenemos, y también está toda la industria internacional, que tiene acá base hace años, más de 100 años que está la industria internacional de medicamentos en la Argentina, y que también venden. Acá con los medicamentos, de tener producción propia como solución al tema del precio de medicamentos es una solución muy parcial. Porque la verdad que los medicamentos, sobre todo cada vez los más modernos, cada vez son más complejos de realizar, y los niveles de calidad que hoy tienen, porque ¿quién debiera regir la calidad de los medicamentos? Evidentemente ANMAT. ANMAT tiene esa potestad en este país, pero hoy la tiene solamente para aquellos medicamentos con tránsito interjurisdiccional. O sea, que si vos sos de Santa Fe, haces el medicamento y lo vendes dentro de Santa Fe, ANMAT no te controla. Ahora, si la querés vender a Córdoba, sí, ahí ANMAT controla. Entonces, eso genera, digamos, una calidad diferente en los distintos laboratorios provinciales. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque es un tema muy complejo, de generarle un alto nivel. Yo creo que hay una nueva ley para ANMAT que permite Está bien, eso. pero buena parte de los medicamentos que más se consumen en la Argentina son medicamentos que, digamos, de patente... que Sí, de están patentes viejas, medio que- choreadas, Sí, ¿viste? sí, sí. Que no se pagan. Pero igual requieren que toda la línea de pero producción se esté sometan a la controlada. producción, pero no puede ser que se terminen pagando fortunas Es que Lo que no puede por ser... medicamentos que Fundamentalmente Claro, es que se hoy conoce el por precio de los barato. medicamentos está un poco liberado al mercado. En realidad, Claro, en Argentina, fundamentalmente se Pero, conoce por medicamento un pero nombre justamente comercial. lo que no debería suceder. Eso no debe suceder. Los que estudiamos alguna vez economía sabemos que la demanda inelástica. En O sea que ningún podés seguir sistema subiendo sanitario. el precio y Así te lo es. van a seguir comprando. Ningún sistema sanitario solidario como el argentino puede permitirse el lujo, entre comillas, de tener precios liberados de medicamentos. Las y eso drogas hay para que la trabajarlo. hipertensión, los calmantes, Todos. los antibióticos. Todos. Y el aumento progresivo de esto no puede ir por arriba del aumento inflacionario normal que tiene la Argentina, digamos normal, que nunca es normal, pero digamos que es muy exagerado, pero hemos visto situaciones escandalosas en este sentido. Y después tenés los nuevos medicamentos, los medicamentos de altísimo precio, Biológicos. que llegan a la Argentina y que tampoco tienen una discusión seria, primero, de cuándo el sistema solidario argentino los va a cubrir. O sea, realmente, ¿cuándo vamos a cubrir? Porque ANMAT puede registrar un medicamento porque Claro. se registra en otro país. Ahora, ese medicamento registrado, el sistema solidario argentino, me refiero a las obras sociales y al Estado, No. lo va a cubrir siempre y cuando y No, bajo no, qué no. condiciones lo va a Claro. cubrir, en qué protocolo. Y Cualquier después, ¿a qué cualquier precio persona lo que va es a cubrir? paciente oncológico tiene que peregrinar y sufrir para que, ya sea una obra social o una obra social Prepara. sindical, o IOMA, o el PAMI, le terminen pagando los medicamentos y tiene que hacer una burocracia infinita. Eso existe también, eso no debería pasar, pero también debería existir, porque, como te digo, primero un organismo nacional que evalúe hoy el Ministerio de Salud tiene una comisión que hace esto, yo creo que hay que hacer algo más fuerza, que evalúe cuáles medicamentos registrados por ANMAT van a ser cubiertos o no y bajo qué protocolo por el sistema solidario. Después tiene que haber un organismo que regule el precio de los medicamentos en su aumento anual. Brasil tiene, por ejemplo, una comisión interministerial que regula el precio de los medicamentos en el país, Brasil, todos los años. Y son los que definen el aumento inflacionario de los medicamentos. La Argentina no lo tiene.
Bueno, tenemos que pensar en algo en ese sentido. Y también podríamos pensar, el sistema de las vacunas, por ejemplo, en la Argentina es un sistema muy interesante. Las vacunas las compra el Estado Nacional para todos los argentinos. Con obra social, sin obra social, con prepaga, sin prepaga. Compra un precio único, hace una licitación única, sabemos a cuánto vale y sabemos cómo se distribuye. Para los medicamentos de alto precio hay que pensar un sistema parecido, porque si no vos tenés 20 compradores con cualquier distorsión. Exactamente. Lo que pasa es que Hay que pensar en algo parecido. ahí se plantea también un tema económico. Hay medicamentos que están por encima de los $2 millones. Ayer planteábamos el caso de un chiquito que justamente lo necesita y es prácticamente inviable para cualquier sistema sanitario o para cualquier estado o cualquier obra social pagar un medicamento que, aparte de renovación, no es que se aplique una sola vez, es de renovación prácticamente semestral y durante 10 años, estaba leyendo informes, se gastan por lo menos en una persona $10 millones para, obviamente que la salud y la vida no tienen precio, pero en el contexto económico pero los estamos sistemas viviendo, tienen que ser solidarios. Entonces quiere decir, nosotros tenemos que ver cuáles son los... Ningún país del mundo paga todos los medicamentos que hoy la industria produce. Hay una discusión. Inglaterra, me estoy refiriendo a España, me estoy refiriendo a países digamos, absolutamente con sistemas sanitarios robustos, discuten los precios de los medicamentos y qué medicamentos van a poder cubrir. Ese es un desafío que la Argentina tiene que encarar post pandemia, digamos. Sin duda tiene que hacerlo. Gracias por venir. Gracias a ustedes por la invitación. Atención porque para mañana hay alerta meteorológico. Sergio Halfin tiene los detalles, lo tengo en una pantalla. Sergio, querido, ¿cómo te va?